David Lynch, el icónico director que supo cautivar al público con sus narrativas poco convencionales, con éxitos como Twin Peaks, Blue Velvet y Mulholland Drive, ha fallecido a sus 78 años, según ha confirmado su familia por la red social Facebook. Hoy en Que Peli Vemos le dedicaremos este video para homenajear su legado, repasando su filmografía y algunos datos curiosos de su vida. David Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana, hijo de Edwina Sun Holm y de Donald Walton Lynch, un investigador científico que trabajó para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, razón por la que vivió su infancia en distintos pueblos por el noroeste del país, para hacer investigaciones en distintos parques nacionales, excursiones a las que David solía acompañarle, y en las cuales aprendería que bajo la superficie existía un mundo lleno de plagas, insectos y cadáveres que despertaban su imaginación. I started out in the Northwest in one of the most happy childhoods you can imagine. It was picket fences and blue skies. And so things became a contrast to me. Desde temprana edad tendría interés por el dibujo y la pintura. También sería Boy Scout y a los 15 años obtendría el rango Águila, que le permitió asistir a la toma de posesión del presidente Kennedy en 1961. I didn't ever think that an adult could be a painter. I never really, I guess, thought about it. But I was on the front yard of my girlfriend's house at night, and I met there a kid who was not going to my high school, but I was in the 9th grade, I think. And he was going to a private school. But I was meeting him for the first time in this front yard on the grass. And we started talking, and during the talk, he happened to tell me his father was a painter. And at first I thought maybe a house painter. Then he said, no, a fine art painter. And a bomb went off in my head. And in a millisecond, way less than a full second, I only wanted to be a painter. Durante su etapa en la secundaria se inscribe en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston, porque soñaba con ser pintor, pero al año de iniciar abandona los estudios, apelando a que se sentía que limitaba su inspiración artística, y decide viajar por 3 años por Europa con su amigo Jack Fisk, con el objetivo de estudiar en la escuela del pintor expresionista Oskar Kokoschka, pero al llegar descubren que esta escuela no existe más, así que a los 15 días regresan a los Estados Unidos y se mudaría a Filadelfia para inscribirse en la Academia de Bellas Artes. Aquí sería donde conocería a su primera esposa Peggy Reavey, con la que se casaría en 1967. Al año siguiente, Peggy daría a luz a su primera hija Jennifer. Lynch conseguiría un trabajo en la impresión de grabados, donde experimentó con la animación y comenzaría a explorar cómo combinar imágenes y movimiento. I wanted to be a painter, and I was a painter, and I was in a studio working on a painting of a garden at night, and the green was coming out of this black. And I heard a wind, and I saw the green move. And I said, oh, that is interesting. And I thought it would be good to do a moving painting. Este interés lo llevó a su primer cortometraje, Six Men Getting Sick, 6 hombres enfermándose, una obra experimental que sentaría las bases de su estilo. So there was an experimental painting and sculpture contest at the end of the year at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts, where I went to school. And for that contest, I did a thing that I called 6 Men Getting Sick. And that was my film in 16 millimeter. It was so expensive to make that film relative to what I had that I thought that would be it, that it was just an experiment. But someone saw that and commissioned me to make one for him. I made a short film called The Alphabet, and with the money I got from this gentleman who commissioned me,
el cual es un relato de horror basado en una pesadilla de una sobrina suya. El sonido en estos primeros trabajos ya empieza a ser una parte esencial en el cine de David Lynch. En el corto del alfabeto, los sonidos extraños se entremezclan entre sí para tejer una melodía inquietante que equipara a la creación de la imaginación con un parto. And then I wrote a script for a film called The Grandmother. And at that time, the American Film Institute was starting. And they were offering independent filmmaker grants. And on a real long shot, because they wanted previous work and a script, and I had both those things. But I got a phone call that changed my life completely because I won this grant to make The Grandmother. And I made The Grandmother, and on the strength of that, I got accepted to the American Film Institute, which was in Beverly Hills, California, in a mansion. And I thought I'd died and gone to heaven. So I went out there, and one thing led to another, and I got the opportunity to make Eraserhead. La vida en la zona industrial de Filadelfia era dura. A los 3 días de mudarse sufrirían el primer robo en su nuevo hogar. Esto más la crianza de su hija Jennifer, quien había nacido con una condición llamada pie sambo, la cual requería intervenciones quirúrgicas que lo inspirarían para escribir su primer largometraje Eraserhead. Philadelphia, when I lived there, I can't say now for sure, but it was one of the sickest, most fearful, corrupt, frightening cities I've ever, set foot in, and especially the neighborhoods I was living in. And I guess I, feel the atmosphere of a place, the mood of a place, and it affects me. And I just felt I was living inside an ocean of fear. El rodaje iniciaría a principios de 1972 con la intención de que durara 6 semanas, sin embargo se extendería a 5 años. El film sería protagonizado por Jack Nance, actor que se convertiría en uno de sus habituales, el cual iba de un joven que se veía obligado a casarse cuando se entera que su prometida estaba embarazada, la cual da a luz a una criatura monstruosa que no para de llorar, lo que lo llevará a la locura. En un inicio la AFI tenía pensado a Eraserhead como un corto, pero viendo que la cinta se iba alargando, decidieron suspender el presupuesto y abandonar el proyecto. Pero gracias a la ayuda de su equipo de producción, más un aporte económico de los actores Jack Nance y Charlotte Stewart, y además el mismo David Lynch trabajaría vendiendo periódicos para sustentar la película, lo que lo llevaría a divorciarse y a vivir de forma clandestina en el set. En esta etapa oscura de su vida sería cuando un amigo suyo le recomiende la meditación trascendental y lo invitaría para conocer el Centro MT de Los Ángeles, donde tendría su primera experiencia. En el año 2005 abriría la Fundación David Lynch con el objetivo de promover la meditación trascendental. I've been meditating for 40 years, morning and evening, and it has really served my work. A technique, an ancient form of meditation that allows you to dive within and transcend and experience the eternal treasury. Intuition is there, knowingness, all these things that serve the work, energy to do more. Ideas flow more and more freely. Bigger ideas come with this diving in and getting wet with this creativity within each one of us. Stress goes away. The suffocating rubber clown suit of negativity begins to dissolve, and you live and work in more and more freedom. Eraserhead tendría un éxito moderado, pero con los años pasaría a ser una película de culto. Very entertaining, very lively film. Gosh, it was the best thing I've seen all year. Some inane, bizarre person with a disturbed mind wrote that film, and I did not enjoy it. Uno que quedaría encantado con el film sería nada menos que Mel Brooks, quien lo contrataría para dirigir El Hombre Elefante. The first script is a story entitled The Elephant Man, and a small
bomb went off in my head. Instantly, I knew. I said, that's it. That's what I want to do. I never heard the other 3 ideas. And that started us on a journey. We went to 5 or 6 different studios to present this idea, and were turned down everywhere. No one wants to see a film about a monster like this. So Stuart was working, and Jonathan, they were both working with Mel Brooks. But I think Stuart gave the script to Anne Bancroft. She read it and really loved it, and she was the one that gave it to Mel to read. Mel loved it, and he said, okay, the 2 writers are in. Jonathan Sanger, you're in. Stuart, you're in. But who is this guy, David Lynch? And they said, well, Mel, he is a filmmaker. He made a film called Eraserhead. And Mel said, I've never heard of it. I need to see it. And when they told me Mel needed to see Eraserhead before I was going to be accepted or not, I said, it's been nice knowing you guys. And but as it turned out, Mel saw Eraserhead one afternoon at 20th Century Fox, and I was told to come there. And I was waiting outside the theater. Doors flew open after the film was over, and Mel ran toward me, embraced me, and said, you're a madman. I love you. You're in. So that was how it started. Una biopic inspirada en la figura de Joseph Merrick, un hombre inglés de clase baja con terribles malformaciones físicas que vivió a finales del siglo XIX, quien vivía en un circo donde era tratada como un fenómeno de feria, hasta que conoce al Dr. Frederick Treves, quien no tomaría su cuidado. El film sería protagonizado por John Hurt como Merrick y Anthony Hopkins en el papel del Dr. Treves. El rodaje sería en Londres, en blanco y negro como Eraserhead, con tintes surrealistas. Fue un éxito, logrando 8 nominaciones al Oscar, incluyendo al de Mejor Película. El éxito del Hombre Elefante haría que varios productores se interesaran por contraer sus servicios. Uno de ellos fue George Lucas, que venía también de pegarla con el estreno de Star Wars, quien lo quiso contratar para dirigir El Regreso del Jedi. I was asked by George to come up to see him and talk to him about directing, which would be the 3rd Star Wars. And I had next door to 0 interest. But I always admired George. You know, George is a guy that does what he loves, and I do what I love. The difference is, what George loves makes hundreds of billions of dollars. So I thought I should go up and at least visit with him. And I came into an office, and there was George. And he talked with me for a little bit, and then he said, I want to show you something. Now, right about in this time, I started getting a little bit of a headache. You know what I'm talking about. Okay. So he took me upstairs, and he showed me these things called Wookiees. Then he took me for a ride in his Ferrari for a lunch. Then I got a really, almost like a migraine headache. And I could hardly wait to get to home and phone my agent. I said, there's no way, no way I can do this. Bless his heart, I told him on the phone the next day that he should direct it. It's his film. He invented everything about it. Pero el éxito de Star Wars haría que muchos productores buscaran pegarla con alguna historia similar. Acá donde aparece el productor italiano Dino De Laurentiis para proponerle dirigir Dune. En un principio Lynch tenía sus reservas con el género, pero al leer la novela de Frank Herbert quedaría fascinado y terminaría aceptando. El rodaje sería en México, en los estudios Churubusco y en el desierto de Chihuahua. La elección del lugar sería por 2 razones.
razones. Una económica. México venía de una devaluación, lo que hacía filmar en dólares algo muy económico, y la otra su geografía, la cual ofrecía un desierto como el que cubre Arrakis, planeta donde ocurre la historia de Dune. Dune sería protagonizada por un joven Kyle MacLachlan, quien se convertiría en uno de los actores recurrentes del director. Lo que parecía el nacimiento de una nueva franquicia de ciencia ficción chocó con las ideas del mismo David Lynch, quien había desarrollado un corte inicial de 3 horas y media, con el enfoque surrealista que caracterizaba al director. Esto no le gustó nada a Universal, quien decidió sacarle una hora de metraje recortando y eliminando las escenas más raras del film, resultando una película desalmada en la que ni siquiera representaban las ideas de David Lynch ni tampoco cumplía las expectativas de la Universal. Dune se convertiría en uno de los mayores fracasos de la historia de ciencia ficción, pero Dino De Laurentiis había firmado con Lynch para realizar 2 películas más de Dune, pero el rotundo fracaso había enterrado cualquier posibilidad de una secuela. Sin embargo, De Laurentiis todavía tenía confianza en Lynch, y David, desconfiando un poco, le da para leer el guión suyo que venía trabajando hace un tiempo, Terciopelo Azul, y De Laurentiis queda fascinado. La historia se le había ocurrido, según sus propias palabras, de la canción de 1964 Blue Velvet de Bobby Vinton, a lo que se le sumó una serie de asociaciones entre una oreja cortada y un voyeur clandestino. El papel protagónico quedaría otra vez a cargo de Kyle MacLachlan, a lo que se le sumarían Laura Dern, Dennis Hopper e Isabella Rossellini, que terminaría formando pareja con Lynch después del rodaje hasta 1991 que se separan. La película va acerca de un estudiante universitario, Jeffrey, que un día en camino a su casa se encuentra una oreja humana en un descampado y decide llevarla a la policía, pero como esto no le alcanza, con la ayuda de la hija del detective decide investigar el caso por su cuenta. Ya en los primeros minutos Lynch nos muestra cuál va a ser el tema de la película, mostrándonos un día brillante de sol en un pueblo suburbano estadounidense aparentemente idílico, donde florecen las rosas, los bomberos saludan felices, los niños sonríen y un hombre riega su jardín. Todo parecía perfecto, pero el hombre sufre una apoplejía y muere, y la cámara se va introduciendo entre el césped para revelarnos ese mundo subterráneo oscuro y tenebroso, lleno de agresivos insectos que están a lo profundo donde nadie quiere ver. Esta sería también la primera colaboración entre Lynch y Angelo Badalamenti, quien se convertiría en diseñador musical de su filmografía. El éxito de Terciopelo Azul haría que su agente Tony Kranz le sugiera que trabajara con Mark Frost y desarrollaran juntos algún proyecto. El punto de partida fue la imagen del cuerpo de una mujer enrollada en una bolsa de plástico encallada a la orilla de un lago. Frost, quien había crecido escuchando historias sobre Hazel Irendrew, una joven de Taborton asesinada en 1908, cuyo caso nunca fue resuelto. Su muerte se había convertido en fuente de leyendas urbanas. Además, sumado a los relatos sobre mitos locales que su abuela le contaba, sirvieron de punto de partida a la creación de Laura Palmer. David Lynch asked me how I would feel about being the corpse, put in freezing cold water and wrapped in plastic. I was actually thrilled because I had absolutely no experience whatsoever in film. So to be able to just lay there as a dead person was the best education I could have gotten. I felt like a silent sponge, just soaking it all up. Mientras que para el universo de la ciudad, David dibujaría un mapa físico en la parte posterior de un mantel individual en la cafetería donde almorzaban todos los días con Mark Frost, en el que se formaban 2 montañas en el mapa, que le daría lugar al nombre de Twin Peaks, Picos Gemelos. La trama iría sobre quién mató a Laura Palmer, y al igual que en Terciopelo Azul, Kyle MacLachlan tendría que desentrañar el misterio interpretando al excéntrico detective Dale Cooper, con su inseparable taza de café y la grabadora que registraba sus observaciones. A pesar de que algunos eran escépticos, Twin Peaks se convertiría en un fenómeno que revolucionó la televisión, mezclando toques de telenovela, cine negro, cine de terror con el surrealismo propio de la mente de David Lynch, que le daría un salto de calidad a las producciones que populaban y quedarían marcados en la cultura popular, teniendo múltiples referencias en cine, televisión y hasta en la música. Al poco tiempo de terminar de filmar el episodio piloto de Twin Peaks, Lynch quiso retomar 2 proyectos suyos, Ronnie Rocket y One Saliva Bubble, que habían quedado en un limbo luego de la bancarrota de De Laurentiis, pero una productora independiente le había encargado un proyecto sobre una novela negra policíaca de 1940, pero el destino quiso que un productor le acercase un manuscrito en el que estaba trabajando con la intención de que Lynch lo produzca, pero lo que no esperaba es que el manuscrito fascinara a Lynch, quien le pidió dirigir la adaptación de Corazón Salvaje.
La productora terminaría aceptando el cambio, pero tenía solo 2 meses para preparar el proyecto, ya que ya estaba programado el rodaje. Lynch haría que Nicolas Cage y Laura Dern leyeran el libro y escribieran un borrador en una semana, pero Lynch no estaba conforme con el final, sentía que no encajaba con la historia, no le parecía real. Fue en ese punto cuando su amor por el Mago de Oz comenzó a influir en el guión que estaba escribiendo e incluyó una referencia al camino de baldosas amarillas. Lynch recuerda, era un mundo terriblemente duro, y había algo en Sailor siendo un rebelde, pero un rebelde con un sueño del Mago de Oz es algo hermoso. Lynch también le agregaría nuevos personajes y algunas referencias a Elvis Presley. El rodaje comenzaría 4 meses después, el 9 de agosto de 1989 en Los Ángeles y Nueva Orleans, con un presupuesto de $10 millones. Sus primeras proyecciones fueron bastante accidentadas por la crudeza de sus escenas. En la primera proyección, 80 personas salieron durante una escena de tortura gráfica. Lynch primero decidiría no cortar nada de la película, pero en la segunda proyección 100 personas abandonarían también la escena. Lynch recuerda, para entonces sabía que la escena estaba matando a la película. Así que lo corté hasta el punto en que fuera poderoso, pero no hicieron que la gente saliera corriendo del teatro. Corazón Salvaje se completaría un día antes de su debut en el Festival de Cine de Cannes de 1990 en el Gran Auditorio, donde ganaría la Palma de Oro a pesar del rechazo que también recibió de su público. I don't like to see films with people, and it's a torment. But that was... You know, at Cannes, they create a feeling of the celebration of cinema that is, you know, you just don't find anywhere else. It's really beautiful. So it's a very special night when you present your film there, and it's so special that it becomes a big moment in your life, and. So I remember that, and I remember at Cannes they give you an opportunity to go in the night before when the previous night's film is over. Then the next night's, crew can come in, and you can set levels, see your film on the screen, talk to the projectionist, fix any problems you may see, and get a feeling that everything's going to be okay the next night. And the night before, Fellini had just screened his film. So Wild at Heart fell on that same screen that, Fellini had just visited. It was such a beautiful thing. And the sound, I don't know what it was, but it seemed to be better than it's ever been. I couldn't believe the power of the sound in that room. And the picture's huge. It was like the perfect venue. Zero thought that this thing could, win the Palme d'Or. There wasn't that thinking. So it was a kind of a just unbelievable surprise. Pero el éxito de Corazón Salvaje le había hecho desatender su trabajo en Twin Peaks, que para ese entonces iba por la segunda temporada, y sumado a que Mark Frost trabajaba en el peso de la corrupción, la serie fue abandonada durante algunos episodios a guionistas y directores de encargo. Esto haría que la audiencia empezara a decaer, sumado a los cambios de horario sepultarían a Twin Peaks, que a pesar del regreso de ambos para los últimos capítulos, llegaría a la cancelación. Pero ni Lynch ni la productora Aaron Spelling Production estaban de acuerdo con la cadena ABC, pero viendo que era imposible realizar una tercera temporada, decidieron cerrar la serie con una trilogía de películas. Lynch no estaba seguro de hacer una continuación, ya que sentía que todavía el personaje de Laura Palmer tenía mucho para contar, por lo que terminó siendo una precuela centrada en la vida de Laura. El rodaje estaba marcado para empezar en agosto de 1991, pero la negativa de Kyle MacLachlan de participar por haberse sentido abandonada en la segunda temporada de Twin Peaks retrasó todo. Al final aceptaría aparecer en un rol más pequeño. Twin Peaks, El Fuego Camina Conmigo se presentaría en el Festival de Cine de Cannes de 1992 en competencia por la Palma de Oro, donde recibiría críticas bastante polarizadas con los años. La película ha sido revalorizada tanto por el público como por la crítica especializada. Ese mismo año la ABC le daría a él y a Mark Frost
otra oportunidad para trabajar en televisión, esta vez en un proyecto completamente diferente. Lynch, conocido por su estilo surrealista y humor absurdo, quería explotar la telecomedia y crear una serie que le mostrara las desastrosas y cómicas aventuras detrás de la producción de un programa de variedades en vivo en los años 50, el cual se llamaría On the Air. Lamentablemente la audiencia nunca acompañó y fue cancelada a los 3 episodios, siendo solo emitida en su totalidad en Europa. Misma suerte que correría para su próximo proyecto, Hotel Room, con la que volvería a trabajar con Barry Gifford, autor de la novela Corazón Salvaje, para la cadena HBO, que quería repetir el éxito de Los Cuentos de la Cripta haciendo una serie antológica, en la que el hotel sería la constante de todos los capítulos. Lynch dirigiría el primer y el tercer capítulo. La poca conexión entre los episodios haría que el rating se desplomara, causando su prematura cancelación. Estos fracasos recientes hicieron que muchos críticos empezaran a dudar del futuro de la carrera de David Lynch, vaticinando un colapso artístico que lo llevaría a traicionarse, vendiéndose al mercado para convertirse en artista mainstream. No podían estar más equivocados y Lynch 4 años después le respondería con Carretera Perdida. La película va de un músico de jazz, Fred Madison, interpretado por Bill Pullman, que comienza a recibir extrañas cintas de videos de él y su esposa en su casa. La idea disparadora del film le vino de un hecho de la vida real que le sucedió a Lynch. Un día bien temprano estaba en su casa tranquilo cuando sonó el timbre. Primero amagaría a no contestar, pero al ver que existían, decide levantarse y tomar el intercomunicador, tras la cual escucha: Dave, Dick Laurent está muerto. Segundo después miraría por la ventana, pero no había nadie. Escena que sería el comienzo de Carretera Perdida. En cuanto al título, proviene de una frase del libro de relatos cortos Night People de Barry Gifford, autor que también formaría parte de la escritura del guión. Otra aspiración de la película sería el caso de O.J. Simpson, que en ese momento tenía en shock a los Estados Unidos. Si bien no fue una influencia directa, el mismo director confiesa: al principio no fue una influencia de la que yo fuera consciente cuando me senté a escribir. Las ideas iban y venían, pero a medida que la historia tomaba forma, se fue definiendo como un retrato de la fuga psicogénica, trastorno que se manifiesta cuando haces algo tan horrible que te hace casi imposible vivir con ello. La recepción del público y la crítica no fue la esperada por el director, pero con los años ha sido reevaluada y puesta como película de culto, teniendo varias de las imágenes más icónicas de su carrera. Para la siguiente producción, Lynch echaría en mano un guión de la que sería más adelante su próxima esposa, Mary Sweeney, en la que sería la película más aclamada por sus detractores. Una historia sencilla, basada en hechos reales acerca de un hombre, Alvin Stride, que se entera que su hermano sufrió de un infarto, por lo que decide ir a visitarlo, con el único detalle en que el viaje lo va a hacer en una cortadora de césped y que tiene que recorrer 500 kilómetros a solo 12 kilómetros por hora. Durante la producción, Richard Farnsworth, que interpreta a Alvin Stride, sería diagnosticado con cáncer de próstata metástico terminal, que lo dejaría en peores condiciones que el Alvin original. Así todo, su admiración hacia Alvin le daría fuerzas para llegar a cabo el proyecto. El film sería rodado de forma independiente, y las locaciones serían a lo largo de la ruta por donde pasó el verdadero Alvin Stride. Un detalle interesante es el juego de palabras del título, ya que Stride no solo es el apellido de Alvin, sino que también significa simple y directo, haciendo referencia al camino que debía tomar Alvin para reencontrarse con su hermano. Una historia sencilla sería distribuida por Disney y calificada como apta para todo público, siendo la única película de su filmografía en conseguir esa calificación. Touchstone Television contactaría a Lynch para producir una nueva serie para la cadena ABC, la cual sería un spin-off de Twin Peaks centrado en Audrey Horne y sus aventuras en Hollywood, titulada Mulholland Drive, pero más adelante se borraría toda conexión con la serie y pasaría a tener vida propia. El personaje de Audrey se convertiría en Rita, una mujer que después de un accidente olvida quién es y que gracias a la ayuda de Betty intentará descifrar el enigma. Para los protagónicos serían elegidas Laura Harring como el papel de Rita, Naomi Watts como Betty y Justin Theroux como el director Adam Keller. El piloto comenzaría a filmarse en febrero de 1999 y duraría 6 semanas, pero la cadena ABC odiaría el piloto y terminaría cancelando el proyecto. Fue entonces cuando aparecería la productora francesa Studio Canal, que le financiaría con $7 millones
para que filme material adicional y la convierta en una película. El film trata temas como la pérdida de identidad, la incertidumbre sobre lo que es real y la búsqueda de nuestros sueños más profundos, aquellos que nos definen como personas y como estos pueden convertirse en nuestra peor pesadilla. La película sería estrenada en el Festival de Cannes, donde Lynch compartiría el premio a Mejor Director con Joel Cohen por El hombre que nunca estuvo. Muchos la consideran una de las películas más importantes del siglo XXI. Lynch seguiría experimentando con los formatos y en 2002 realiza una serie de cortos animados titulada Dumbland, que narra las rutinas diarias de un hombre blanco americano llamado Randy. Lynch crearía los cortos utilizando una computadora y el mouse para dibujar la animación y compondría la banda sonora en su casa. Ese mismo año también estrenaría una miniserie para internet titulada Rabbids, protagonizada por 3 conejos humanoides, interpretados por Scott Coffey, Laura Elena Harring y Naomi Watts, en lo que parece una sitcom oscura y aterradora, llena de diálogos aparentemente inconexos. Algunas imágenes serían utilizadas para su última película Inland Empire, la cual fue anunciada en el Festival de Cannes del 2005. La misma fue rodada enteramente en digital durante su estadía en Polonia y Los Ángeles, con una cámara en mano que manejó el mismo Lynch. Film is a beautiful medium. It's so beautiful. But it's a dinosaur. It's so beautiful though when you get it just exactly right, but the downtime shooting film, you really die the death. It's unreal slow and you die, and I don't want to die yet. And it's soon to be gone pretty much forever. And everything's digital. Same thing with image. La película sería protagonizada por Laura Dern, Justin Theroux, Jeremy Irons, Harry Dean Stanton y varios actores polacos desconocidos, la cual fue rodada sin un guión completo, ya que Lynch iba escribiendo las escenas día a día, aprovechando las nuevas facilidades de grabar en digital. La trama iría sobre una actriz que comienza a confundir su personalidad con el personaje que está interpretando en una remake de una película supuestamente maldita. La película sería editada por el mismo Lynch debido a la falta de estructura tradicional en el guión, por lo que decidió hacerlo él mismo en su casa. También es el único trabajo donde Badalamenti no compondría la banda sonora, utilizando varias composiciones propias y con asistencia del compositor polaco Marek Zebrowski. Sería una de las películas más crípticas de su filmografía, siendo estrenada el 6 de septiembre de 2006 en el Festival de Venecia. Lynch promovería la candidatura de Laura Dern a los Oscars en uno de los momentos más surrealistas de su carrera, sentándose en una esquina de Hollywood Boulevard con una vaca viva y un cartel que decía para su consideración Laura Dern. En los siguientes años, Lynch se refugiaría en la pintura, componer música y realizar cortos en digital. Pero recién en 2014 sería anunciado un acuerdo con la cadena Showtime para el regreso de la icónica Twin Peaks, de la mano de Mark Frost y David Lynch, quien se haría cargo de dirigir los 18 capítulos, los cuales serían estrenados el 21 de mayo de 2017, siendo considerada uno de los mejores trabajos de su filmografía. Ese mismo año actuaría en el film Lucky, de John Carroll Lynch, siendo este también el último papel de Harry Dean Stanton. En 2019 Lynch recibiría un Oscar honorífico a su trayectoria. Recién volveríamos a verlo en 2022 en la película The Fabelmans, interpretando a John Ford. The art life is a great life. It's coffee and cigarettes, maybe some red wine. It's catching ideas and translating them to one medium or another. In the world of painting, it's getting deep into that world and just getting lost in there. And it's just a dream to get in there and find things that you love. It's always an experiment, and it just has to be a certain way. En sus últimos años también daría un reporte diario del clima y elegiría a números al azar. El 15 de enero de 2025, David Lynch partiría de este mundo, dejando un legado indeleble en la cultura popular. Su habilidad única para fusionar lo onírico, lo aterrador, lo inexplicable, lo surrealista y lo oculto ha influido en diversos artistas, desde la música hasta la literatura.
consolidando su estatus como un artista de culto, convirtiéndolo en un referente inigualable para futuras generaciones de cineastas.